El Partit Ciutadans de Vallirana, encapçalat per Enrique Giraldez, ha estat present aquest matí al mercadet setmanal per informar la ciutadania del seu projecte de cara a les eleccions municipals del 26 de maig. Aquestes són les paraules que ha volgut fer arribar a tots els valliranencs i valliranenques. El próximo domingo, día 26 de mayo, los ciudadanos y ciudadanas de Vallirana van a votar para elegir qué modelo de ciudad quieren, qué modelo de Vallirana quieren. Si un modelo de Vallirana de 2 velocidades, como tenemos ahora, que va el núcleo urbano y las urbanizaciones por un lado, o si realmente queremos una Vallirana de una velocidad donde las urbanizaciones y el núcleo urbano vayan de la misma mano, con los mismos derechos y con los mismos deberes. Los ciudadanos de Vallirana van a votar el próximo domingo si quieren urbanizaciones que están dejadas de la mano de Dios durante los últimos 8 años o si quieren realmente que se les arregle el asfaltado, la limpieza de las aceras y el mantenimiento. Si eso es lo que quieren, el próximo 26 de mayo los ciudadanos de Vallirana tienen la opción de votarnos a Ciudadanos Vallirana. El próximo 26 de mayo se va a decidir también en muchas urbanizaciones si van a poder aparcar cerca de su domicilio o si van a poder aparcar lejos de su domicilio como quieren hacer el equipo de gobierno actual. El próximo 26 de mayo nosotros vamos a apostar, y además somos el único partido que lo lleva en el programa, una bajada de impuestos. Vamos a bajar el IBI de manera progresiva durante los próximos 4 años un 8%. Nadie baja los impuestos en este municipio. Nosotros vamos a aliviar la presión fiscal de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Vamos a congelar las tasas y los impuestos que sean de competencia municipal. Durante esta legislatura vamos a crear un parque de vivienda de protección oficial para que nuestros jóvenes se puedan emancipar, para que las familias con rentas bajas puedan adquirir una vivienda. Vamos a crear también una residencia geriátrica totalmente pública. No tenemos en estos momentos en Vallirana ninguna residencia geriátrica que sea pública. En el tema de seguridad, vamos a arreglar el problema que tiene la policía local de nuestro municipio. No queremos que los policías nos digan que quieren irse de Vallirana. Vamos a arreglar para que ningún policía quiera irse de Vallirana. Vamos a incrementar por un tema de seguridad las dotaciones, tanto el ratio de número de policías como también las dotaciones en los fines de semana y los festivos. Vamos a arreglar el conflicto que tiene ahora mismo Protección Civil con el actual equipo de gobierno. Nosotros no bloqueamos páginas de ninguna entidad de nuestro municipio como ha hecho la señora alcaldesa, ni lo vamos a hacer porque nos critiquen por nuestra gestión. En el tema de salud vamos a seguir trabajando para que el CAT de Vallirana, aunque es competencia de la Generalitat de Cataluña, se abra las 24 horas. Presentamos una moción en la anterior legislatura. Tenemos una propuesta de resolución que está pendiente para pasarle en la Comisión de Salud del Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, seguiremos trabajando para que el CAT de Vallirana abra las 24 horas los 365 días del año. Vamos a trabajar también para que los especialistas nos visiten a Vallirana y no tengamos que ir, nuestros mayores tengan que ir cada 2 por 3 a San Feliu a visitarse. Y también vamos a trabajar para que haya un servicio de diagnóstico de la imagen en nuestro municipio, para que podamos hacernos radiografías y ecografías en nuestro municipio y no tengamos que ir tampoco ni a San Feliu ni a la clínica Platón, como nos hemos encontrado con muchos ciudadanos. Por tanto, si queremos un modelo de Vallirana diferente, si queremos aumentar las partidas sociales para que a ningún vecino en el mes de diciembre no le digan que no pueden pagar una factura y que se tienen que esperar al presupuesto del año que viene. Vamos a incrementar la dependencia para dar una rápida respuesta al tema de la dependencia en nuestro municipio. Si todo eso quieres que cambie, si quieres que cambie nuestro modelo, el próximo 26 de mayo vota Ciudadanos Vallirana. Nosotros lo haremos realidad. Gracias. ¡Vota Ciudadanos!